Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, espero que estén súper bien, con toda la energía y listos para sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas horas y que sé que a muchos de ustedes les interesa enormemente. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar la reciente polémica que involucra a dos de los nombres más resonantes del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, la pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química en la pantalla chica y que posteriormente protagonizó una relación que mantuvo a millones de fans al filo de la butaca, parece estar de nuevo en el centro de la controversia. Y no se trata de reconciliaciones o nuevos romances, sino de una situación que ha generado debate y especulación. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te gusta estar al día con lo más candente del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les hago una invitación súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Créanme, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales gira en torno a unas declaraciones, o más bien, a la ausencia de ellas, y a las interpretaciones que se han derivado de este silencio. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía y a nivel internacional. Su relación, que nació en el set de grabación de la exitosa serie Sen Kalkapm, mantuvo a los fans emocionados durante meses. Sin embargo, su ruptura fue tan mediática como su noviazgo, y desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, al menos en lo que respecta a confirmaciones o negaciones directas sobre nuevas relaciones. El quid de la cuestión actual radica en unos rumores persistentes que vinculan a Kerem Bürsin con una nueva pareja, o al menos con una persona con la que se le ha visto y fotografiado en diversas ocasiones. Y aquí es donde entra la supuesta reacción, o falta de reacción, de Hande Erçel. Los medios de comunicación y, por supuesto, los fans más observadores han estado escrutando cada movimiento, cada me gusta, cada comentario, buscando cualquier indicio de cómo Hande estaría manejando esta situación. Y es que cuando una relación termina, especialmente una tan intensa y pública como la de Kerem y Hande, es natural que el público se pregunte cómo afectan estas nuevas etapas de la vida de sus exparejas. Lo que ha generado la polémica es que hasta el momento Hande Erçel no ha emitido ninguna declaración oficial, ni ha dado señales públicas claras sobre su opinión o sentimientos respecto a los presuntos nuevos romances de Kerem. Esto, lejos de calmar las aguas, ha avivado la especulación. Algunos interpretan este silencio como una señal de madurez y respeto, de que Hande ha pasado página y está enfocada en su propia vida y carrera. Otros, sin embargo, lo ven como una indiferencia que podría ser interpretada de diversas maneras, desde una falta de interés hasta, en el peor de los casos, una señal de que la ruptura todavía no está del todo superada en el ámbito público, y que la atención mediática sigue siendo un factor. Por otro lado, Kerem Bürsin ha sido más cauteloso. Aunque se le ha visto en compañía de una conocida influencer y modelo, ha evitado hacer declaraciones contundentes sobre la naturaleza de su relación. Prefiere mantener su vida privada, y esto es algo que, para ser honestos, es un derecho de cualquier persona. Sin embargo, en el circo mediático del espectáculo, donde cada gesto se magnifica, este hermetismo también alimenta los rumores y las preguntas. Ahora, ¿cómo reaccionan los fans ante esto? Aquí es donde se pone interesante. La base de seguidores de ambos, que es inmensa y muy activa en redes sociales, se ha dividido. Por un lado, están los fans que apoyan incondicionalmente a Hande y entienden su postura de mantener la privacidad. Argumentan que es lo más saludable y maduro, y que ella no tiene por qué dar explicaciones sobre la vida de su ex. Estos fans suelen defenderla de comentarios negativos y aplauden su enfoque en su carrera y en proyectos personales. Por otro lado, están los fans que, quizás nostálgicos de la pareja, Kerem y Hande, esperan algún tipo de reacción. Algunos anhelan una reconciliación, y por ende cualquier señal que pueda insinuar que aún hay sentimientos mutuos es interpretada con mucha esperanza. Otros simplemente desean ver una respuesta pública, quizás para entender mejor la dinámica de la relación post-ruptura o para alimentar el drama que, admitámoslo, a veces también gusta al público. Estos fans suelen estar muy pendientes de las redes sociales, analizando cada movimiento de ambos. Y luego tenemos la tercera vertiente, que es quizás la más sensata,
pero no por ello menos ruidosa. Son los fans que, independientemente de si apoyan o no una posible reconciliación, defienden el derecho de ambos a seguir adelante con sus vidas. Critican la intromisión mediática y la presión que se ejerce sobre ellos para que den explicaciones públicas sobre su vida privada. Estos fans abogan por el respeto a sus decisiones y por dejarles espacio para que vivan sus vidas sin el escrutinio constante. La prensa, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en magnificar esta situación. Los titulares sensacionalistas, las exclusivas, que a menudo son pura especulación, y los expertos en relaciones que analizan cada detalle sin tener información real, han contribuido a crear un clima de debate intenso. Se han publicado artículos especulando sobre si Ande está celosa, si está dolida, si ha superado la relación o si simplemente está siendo profesional. Y lo mismo ocurre con Kerem, donde se debate si está siendo imprudente al hacer pública su vida sentimental o si simplemente está viviendo su momento. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad. Las relaciones personales son complejas y la forma en que cada persona maneja una ruptura es única. Para Ande y Kerem, que han vivido gran parte de su relación bajo los reflectores, es aún más difícil encontrar un equilibrio entre su vida pública y su privacidad. Lo que sí podemos observar es que ambos están enfocados en sus carreras. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos y Kerem también. Esto para muchos es la mejor señal de que ambos están avanzando y construyendo sus futuros de manera independiente. La ausencia de declaraciones públicas por parte de Ande no necesariamente significa algo negativo. Podría ser, como mencionamos, una muestra de respeto hacia sí misma y hacia Kerem, o simplemente una decisión personal de no exponer su vida sentimental al escrutinio público. En este tipo de situaciones, es crucial que como espectadores mantengamos la calma y evitemos caer en juicios precipitados o en la difusión de rumores sin fundamento. El respeto por la privacidad de las personas públicas es fundamental, y si bien es natural sentir curiosidad, también debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. La polémica, por lo tanto, se reduce a la interpretación de un silencio. Un silencio que, en el contexto de una pareja tan mediática, se convierte en un lienzo donde cada uno pinta su propia historia. Si Ande está bien, si Kerem está bien, si han logrado una sana convivencia post-ruptura, solo ellos lo saben. Lo que podemos hacer es desearles lo mejor en sus caminos individuales y en sus proyectos, y recordar la magia que crearon juntos en la pantalla, que es, al fin y al cabo, lo que los unió a tantos de nosotros. En resumen, la polémica que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel se centra en la falta de declaraciones públicas de Ande ante los rumores de una nueva relación de Kerem. Mientras algunos ven esto como una señal de madurez, otros especulan sobre posibles sentimientos no resueltos. La prensa ha amplificado estas interpretaciones, dividiendo a los fans entre quienes apoyan la privacidad, quienes anhelan una reconciliación y quienes defienden el derecho a la vida privada. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos analizado esta situación que ha capturado la atención de muchos. Como siempre, espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Ande? ¿Creen que debería pronunciarse? ¿O están de acuerdo con que mantenga su privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis de las noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Los espero en el próximo vídeo con más sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.